Bien, chicos, continuando con nuestro tema de los tumores musculoesqueléticos, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico por imágenes de los tumores. Entonces, es importante mencionar que en el diagnóstico por imágenes, en forma general, se toma en cuenta todos los medios de imagenología que podamos contar. En el caso específico de los tumores, entonces vamos a encontrar primero que el diagnóstico mismo de las imágenes son de mucha importancia, eh, tanto en el aspecto del diagnóstico como en el seguimiento específicamente de los tumores musculoesqueléticos. Existen muchas técnicas en las que se pueden emplear no solamente las radiografías, las placas radiográficas, sino se puede emplear aquel diagnóstico en el que se emplean la radiación ionizante, además de lo que es el costo, el tiempo que implica. Entonces, todos estos diagnósticos o estas herramientas deben ser usadas con racionalidad. Entonces, de todos los métodos que existen para el diagnóstico, las más usadas son la radiación en lo que es la tomografía computarizada o el TAC, como se conoce. Las radiografías, como vemos en la imagen, tanto de los miembros superiores como miembros inferiores, y también en aquellos que son los que se usan menor radiación, o entonces en este caso al paciente se le expone a menor radiación. Si tomamos como ejemplo la tomografía, el TAC, por ejemplo en una tomografía de abdomen o de la pelvis, entonces este TAC va a producir una radiación que es absorbida en el paciente por 5 milisieverts, que es la unidad de radiación absorbida. Estos 5 milisieverts equivalen a una dosis de radiación aproximadamente de 250 en una radiografía de tórax. Entonces eso es más o menos a lo que correspondería una emisión de radiación ambiental que puede recibir un ser humano en el lapso más o menos inferior a lo que es 2 años. Entonces, si se dan cuenta, la radiación que emite es bastante grande. Entonces, haciendo una referencia a esto, las herramientas o las modalidades del diagnóstico que se emplean con mayor frecuencia va a ser la placa radiográfica, como vemos, que es la convencional, y ahora ya se la emplea no solamente de forma física, sino también como modo digital, porque se descarga en un CD. La radiografía va a ser común de forma general, es la primera herramienta que se usa como evaluación diagnóstica en cualquier tipo de lesiones, como hemos ido viendo en el transcurso del semestre, y ahora en lo que son los tumores. En este caso, cuando uno solicita una placa radiográfica para cualquier tipo de diagnóstico, entonces siempre se va a solicitar una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral. ¿Eso qué quiere decir? Una radiografía de frente y una de perfil, tanto del hueso como de la articulación en el que podemos sospechar el tipo de lesión, ¿no? No solamente un tumor, puede ser una fractura, puede ser una fisura, puede ser una luxación, como hemos ido viendo, ¿no es cierto? Pero me voy al hecho de que siempre se va a solicitar una placa radiográfica. En la placa radiográfica nosotros vamos a advertir un orden y una progresión en el momento del diagnóstico.
Muchas veces los pacientes, bueno, ¿quién solicita la placa radiográfica? Va a solicitar el médico. Alguna vez nosotros también podemos solicitar desde el punto de vista de fisioterapia, pero va a ser con el objetivo de ver el estado actual del paciente. Ojo, que una radiografía no debe ser realizada con mucha frecuencia. Una vez más repito, a esto debido a la irradiación a la que se encuentra sometido el paciente. Entonces, cuando tenemos una placa radiográfica, primero tenemos que focalizar el lugar de la lesión. En este caso, en estas imágenes podemos ver, ¿no?, el lugar de la lesión. Aquí tenemos esta otra aquí y en esta forma general, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ubicamos el lugar de la lesión, vamos a ver el tamaño ya en el que se presenta y las características que nos presenta y lo que es la respuesta del hueso adyacente. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una lesión y vemos cómo está el resto del hueso que tenemos, ¿no es cierto? Aquí lo mismo, lo propio en esto, y en este caso vamos a tomar en cuenta en esta imagen lo que es la parrilla costal y los huesos que se encuentran de forma adyacente. Luego vamos a determinar si la lesión está, en este caso de los tumores, si está en un hueso largo, si se encuentra en la columna o si está en un hueso plano. Si podemos advertir también la presencia de una metástasis, si se encuentra en la metáfisis, en la diáfisis o en la epífisis. En este caso, esto está en la diáfisis. Aquí está en la metáfisis. Entonces tenemos que considerar eso. Luego tenemos que determinar o constatar si la lesión de la que estamos sospechando pertenece a una zona esponjosa o a una zona cortical, o que si se encuentra en la superficie del hueso. Entonces, digamos, si tomamos en cuenta este tipo de lesión, vemos que está dentro de lo que es el hueso esponjoso y el hueso cortical. Si tomamos esto, está solamente o parte, sí podemos también decir lo mismo, que está comprometiendo la zona cortical y el hueso esponjoso. Entonces, eso es algo importante que debemos determinar. Luego, tenemos que verificar si la lesión es céntrica o es excéntrica, como esta, ¿no? También comprobar si la lesión es radiolúcida o radiodensa. ¿Qué quiere decir eso? Radiolúcida, si a la placa se la ve con una imagen clara, translúcida, o que es lúcida, como esta, que es, diremos así, compacta, la imagen blanca, o si es radiolúcida, que quiere decir que tiene una imagen transparente, ¿no? Entonces solamente se definen los bordes. Luego, si fuera radiolúcida, como en este caso, hay que analizar si hay áreas de densidad que están aumentadas o si hay presencia de calcificaciones en su interior o si realmente está completamente radiolúcida. Luego es importante considerar si la lesión está bien circunscrita, si tiene bordes escleróticos, si los bordes se confunden con el hueso circundante. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas características que se debe tomar en cuenta. También es importante ver si la lesión está erosionando el hueso cortical, como por ejemplo en este caso, erosionado, que quiere decir que lo está desgastando, ¿ya?
Y luego también, por último, poner la atención para evaluar la respuesta del hueso y cómo es la reacción perióstica en el caso de una placa. De forma general, las lesiones benignas, los tumores que son benignos, son bastante definidos y tienen márgenes escleróticos. Por el contrario, las lesiones malignas tienen menor definición en sus bordes, como pueden ver aquí, unos bordes que no están bien definidos. Van a producir destrucción de la cortical, va a tener erosiones y por lo tanto va a presentar una reacción perióstica. En el caso de que tuviéramos como medio de diagnóstico la radiografía, entonces vemos las características que se puede presentar tanto en los huesos largos, en el caso de una diáfisis, de una displasia fibrosa, vamos a tener un quiste óseo, aneurismático, encondromas, histiocitosis, etc. Si estuviera en la metáfisis, vamos a ver un fibroma que no sea osificante y también el osteosarcoma. En el caso de la epífisis, veremos si son quistes simples o si existe un condroblastoma. En lo que es la columna misma, podemos ver que si los tumores sean benignos, entonces generalmente son posteriores y por lo tanto incluyen al quiste óseo aneurismático, al osteoma osteoide y al osteoblastoma. En cambio, en el caso de la columna, los tumores malignos generalmente se localizan en los cuerpos vertebrales, incluyendo al osteosarcoma y al sarcoma de Ewing. Ahora, el otro medio de diagnóstico por imágenes va a ser la tomografía axial computarizada. La característica de la tomografía axial computarizada es que, o el TAC, como vemos, es que las imágenes nos van mostrando como en cortes a diferentes niveles de ubicación que nosotros queramos determinar, ¿no es cierto? Y como aquí en este caso, por ejemplo, estos son los dos pulmones. Entonces vemos estas lesiones que son fibrosis. Ya son pequeñas fibrosis que se presentan y están lesionando el pulmón. Entonces, la delimitación de la lesión puede ser difícil, digamos, si tuviéramos una columna vertebral, difícil en lo que son las apófisis espinosas. Entonces, si tuviéramos una tomografía axial computarizada, podemos determinar con exactitud el tamaño, la forma de este tumor. Entonces, con el TAC se define la morfología de los tumores óseos y también se utiliza como guía para las biopsias. Otro elemento para diagnóstico va a ser la resonancia magnética. Las imágenes que les estoy mostrando corresponden a cada estudio. En el caso de la resonancia magnética, esta resonancia nos ayuda a determinar el tamaño y la extensión, en este caso, si ustedes advierten, de lo que son los tejidos blandos. Estos son los músculos interóseos. Y si hubiera lesión del tejido óseo, también podríamos determinar la lesión y el tipo de lesión del tejido óseo. Otro examen que nos ayuda en el caso de los tumores
son aquellas placas con medicina nuclear, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos advertir que con la medicina nuclear o MN vemos si existe o no una metástasis. Entonces lo que está pintado en oscuro, o perdón, en color claro, estas imágenes que advertimos, son las zonas de lesión y en este caso podemos ver dos tipos de metástasis. En este caso es en el tejido óseo, aquí tenemos húmero y posiblemente clavícula. Esta es parte de la columna y aquí podemos ver en la espina ilíaca, en las espinas ilíacas, ¿ya? Aparte de eso, otro examen también que nos ayuda va a ser la ecografía. La ecografía resulta el primer método en lo que son los tumores, pero de las partes blandas. En este caso, esta es una ecografía de un tumor en la región palmar. Ya tiene una forma de un quiste, que es este. Ya, otro elemento de diagnóstico va a ser la tomografía por emisión de positrones. Entonces, en esta tomografía por positrones podemos también advertir las lesiones tumorales, la ubicación y podemos también determinar cuáles son metastásicos, como vemos aquí en la imagen. Entonces, el momento de realizar el diagnóstico, generalmente en lo que es el ámbito de fisioterapia, nosotros podemos emplear la radiografía, la tomografía y hasta una resonancia, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, como les decía al inicio, primero el costo. El costo es bastante elevado en estos últimos estudios que les menciono. En cambio, en la radiografía sí tiene un costo, pero es algo más accesible para un paciente. Estos son factores que debemos considerar. Entonces, si hubiera una lesión como característica propia de los diferentes tumores, podemos mencionar, por ejemplo, en un osteoma osteoide. En este caso, las radiografías pueden ser diagnosticadas como nos pueden servir para diagnóstico, ya que vamos a observar el área del hueso radiodenso que está rodeado con un nido radiolúcido. En el caso del osteoma osteoide, la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética son útiles cuando la lesión, por ejemplo, en el caso de un fémur, es proximal o si están en los sectores posteriores de la columna. Estos también son aspectos que hay que tomar en cuenta. Pueden ser útiles cuando existe un dolor intenso que permanece varios días. Entonces, en este caso, la imagen de la radiografía es bastante clara y nos ayuda a confirmar un diagnóstico. Pero también hay que considerar de que se debe realizar una biopsia. En el caso de un osteoblastoma, las radiografías serán inespecíficas y la lesión puede ser diafisiaria o metafisiaria, cortical o intramedular. Entonces la lesión va a infiltrar la cortical y se rodea de un área reaccional. En el caso del osteoblastoma, en la radiografía vamos a ver áreas radiolúcidas y áreas radiodensas. En el caso de que hubiera un tumor en la columna, entonces vamos a advertir un ensanchamiento de la apófisis espinosa
No existe una buena definición de los pedículos y una cortical irregular. Si hubiera una exostosis, se puede hacer el diagnóstico con radiografía simple. La exostosis puede ser de forma continua, y si estuviera en la columna, se ubicaría en el hueso esponjoso. En el caso de un encondroma, los encondromas normalmente se ubican en la metáfisis y se continúa en la parte esponjosa del hueso, y alguna vez se ha descrito que pueda ubicarse en la metáfisis. Entonces, las lesiones que se encuentran en las placas radiográficas pueden ser radiolúcidas y expansivas, ¿ya? Y en este caso del encondroma, las lesiones prefieren los huesos tubulares, que son pequeños, ¿no? Y a veces tiene una reacción en el periósteo. En el caso de un condroblastoma, los rayos X pueden mostrar un área radiolúcida con alguna calcificación central. También puede ser posible encontrar un hueso reactivo que está rodeando la lesión y reacción perióstica. En el caso del condroblastoma, las lesiones pueden ser epifisiarias o pueden atravesar la fisis y extenderse a las metáfisis. Si seguimos describiendo, entonces también puedo mencionarles que en el caso de un fibroma no osificante, las radiografías son diagnósticas revelando una lesión circunscrita y está bien delimitada con bordes escleróticos y se origina generalmente en el tejido esponjoso. En el caso de una displasia fibrosa, las lesiones se van a ubicar en el tejido esponjoso y en la diáfisis, y va a presentar un aspecto de vidrio esmerilado. En este caso, las diáfisis se van haciendo anchas y la cortical es más afinada. Entonces, existen características específicas en los diferentes tumores que podemos encontrar en el tejido óseo. En el siguiente video, entonces, vamos a ir advirtiendo estas características.